Esto es Voces Yuyariguay. Bienvenidos a una cápsula más sobre el Bicentenario. Mi nombre es Alison Milenka Villajulca Pérez, estudiante del tercero A de secundaria de la institución educativa 8270 Virgen de la Natividad. El día de hoy nos acompaña José Castro Alfaro. Él es docente de Historia y Geografía, egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, maestrando en Pedagogía Universitaria, miembro del Laboratorio de Vanguardia Pedagógica LAVA Perú y Proyecto Educativo Cultural Integración Educativa. Realizó una colaboración en la publicación del libro Herocrítica 2, Pedagogías Poéticas 2020, y entre sus principales intereses están la pedagogía y la historia. Hola chicos, agradecerles por la oportunidad para comentarles sobre un tema trascendental. Estamos hablando del bicentenario de la independencia de Trujillo y el día de hoy abordaremos dos aspectos. En primer lugar, por qué es importante la independencia de Trujillo y los hechos que se dieron en 1820. Y en segundo lugar, hablaremos sobre los sectores sociales y su participación en nuestra independencia. Maestro, ¿podría contarnos por qué es importante la independencia de Trujillo? Cuando hablamos de la independencia de Trujillo debemos tener en cuenta lo siguiente. Trujillo desde el siglo XVIII, específicamente desde 1784, se había convertido en la intendencia más importante del norte del Perú. De hecho, era la segunda intendencia después de la de Lima. Por tanto, la importancia era en el plano económico, en el plano geográfico y también en el plano político. En este sentido, su rol como parte del virreinato peruano era más que fundamental. Y esto muy bien lo sabía don José de San Martín, que desde Argentina estaba emprendiendo la corriente libertadora del sur, llegando a Chile y posteriormente planeando su ingreso hacia el Perú. San Martín sabía que el Perú, y específicamente Lima, sería el último bastión de resistencia realista. Por tanto, su llegada fue planeada milimétricamente. Es así que San Martín llega al Perú en septiembre de 1820. Para esto, San Martín tiene un objetivo y es aislar a Lima de las periferias. Y dentro de las periferias estamos hablando de la intendencia de Trujillo, por ser la más importante. Por tanto, San Martín emprende negociaciones con, en aquel momento, el intendente, el marqués de Torre Tagle, José Bernardo de Tagle, para declarar la independencia de la intendencia de Trujillo. Recordemos que la intendencia de Trujillo, al igual que la de Lima, había sido gobernado por una élite profundamente fidelista ante la corona española. Sin embargo, para agosto de 1820, el marqués de Torre Tagle había asumido como nuevo gobernador intendente. Torre Tagle era un criollo con una marcada posición independentista. Por lo tanto, el 20 de noviembre de 1820, cuando San Martín envía su primera carta al marqués de Torre Tagle, en este le da cuenta de lo que había avanzado hasta ahora la corriente libertadora del sur. Habían asumido una posición de independencia toda la Sierra Central con la campaña de Arenales. En Quito, por el norte, también habían declarado su independencia en octubre de 1820. Por lo tanto, Trujillo se encontraba de alguna forma impedida de generar una resistencia. Y es por eso que San Martín, en esta primera carta, le dice al marqués de Torretagle: ¿está usted dispuesto a poner los intereses ajenos a la población trujillana? Dando a entender que no es factible una resistencia trujillana frente a la corriente libertadora liderada por San Martín. Es así que las condiciones históricas de este momento, por un lado, Torre Tagle, un criollo convencido de la necesidad de independencia, y por otro lado San Martín y su avance tanto en la sierra como en Quito, Ecuador, hicieron posible que Torre Tagle
el día 6 de diciembre de 1820 llamase a una junta de notables en Trujillo, donde participaron las familias que ostentaban cargos públicos, las autoridades trujillanas, para discutir la carta que San Martín le había enviado y la posibilidad de independencia. Esta discusión va a tener, obviamente, personas a favor como personas en contra. Específicamente se destaca desde el lado eclesiástico la oposición a la independencia. Sin embargo, en mayoría, el 24 de diciembre de 1820, el Cabildo de Trujillo aprueba la declaración de la independencia de la intendencia del mismo nombre. Es así que el marqués de Torretagle, frente a la plaza de armas de Trujillo y a los vecinos que se encontraban en el momento, proclama la independencia de Trujillo el 29 de diciembre de 1820. Ya para el 6 de enero de 1821 se jura la independencia de Trujillo. Y en estos días tan agitados entre finales de 1820 e inicios de 1821, Torretagle envía cartas de independencia a todos los partidos o provincias que conformaban la intendencia. Tal es así que ya para los primeros meses de 1821 toda la intendencia de Trujillo se encontraba liberada o había proclamado su independencia. Este proceso es fundamental para la independencia del Perú en general. ¿Por qué? Porque desde Trujillo se va a prestar ayuda tanto a la corriente libertadora del sur, liderada por San Martín, como a la corriente libertadora del norte, liderada por Simón Bolívar. Trujillo entonces juega un papel fundamental en la ansiada independencia frente al colonialismo español. Es por ello su importancia y es por ello que este 29 de diciembre se celebra 200 años de la independencia de Trujillo y su rol para la liberación nacional. ¿Cuál es el rol de los sectores sociales en la independencia de Trujillo? La participación de los sectores sociales fue muy variada. Depende específicamente de dos posiciones. Por un lado tenemos a los sectores de poder. Estos están conformados españoles, descendientes de aquellos que habían invadido el Perú en el siglo XVI, y también se encontraban en este sector los criollos. Este sector se caracterizaba principalmente por ostentar el poder económico y político en la colonia, es decir, eran dueños de los principales medios de producción colonial como las haciendas, los obrajes y de la mano de obra de la cual disponían. Su rol frente a la independencia fue, en primer lugar, impedir que ésta se realice, es decir, junto con las autoridades coloniales se aliaban con la finalidad de impedir el avance independentista, sea bien de los sectores populares inicialmente configurados en revueltas, levantamientos, como también de aquellas situaciones más organizadas, por ejemplo en el caso de los criollos, ¿no? Como por ejemplo frente a las primeras noticias de San Martín y su avance hacia el Perú. Esto se entiende porque este sector procuraba mantener sus privilegios. Bien, en segundo lugar tenemos a los sectores populares, donde vamos a encontrar específicamente a indígenas, esclavos negros, negros libres y mestizos. Este segundo sector, mayoritariamente numérico, se va a desenvolver de diferente manera, principalmente porque el soporte, la base en el que descansaba el ejercicio del poder colonial, al ser fuerza de trabajo en su mayoría, veían pues la independencia como una oportunidad, o en términos de Jorge Basadre, una posibilidad para obtener ciertos beneficios que le habían sido desconocidos durante mucho tiempo. Estamos hablando, por ejemplo, de el ejercicio de ciudadanía, que le era desconocido, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los indígenas y los esclavos negros, incluso los negros libres, ¿no? No eran considerados ciudadanos. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, ganar su libertad, poder obtener, digamos, un reconocimiento social, era algo para ellos más importante incluso que la idea de independencia propiamente dicha. En ese sentido,
debemos mencionar lo siguiente. Los sectores populares siempre estuvieron, digamos, en constante contingencia frente al sector de poder, incluso previo a las condiciones de independencia en el Perú. Tenemos, por ejemplo, el caso más emblemático, que es la revolución de Tupac Amaru entre 1780 y 1781. Previo a Tupac Amaru tenemos la rebelión de Juan Santos Atahualpa a mediados del siglo XVIII, del cual Jorge Basadre da cuenta de una coordinación directa con el norte, específicamente con Lambayeque. Existían poblaciones indígenas que coordinaban con el movimiento de Juan Santos Atahualpa. Sin embargo, fueron descubiertos y rápidamente reprimidos. En el caso de Trujillo, una serie de noticias sobre levantamientos de indígenas, de esclavos, a lo largo de la etapa de la colonia. Y solo por mencionar algunos, por ejemplo, hay protestas de indígenas en Huamachuco, en Cajamarca. Hay protestas de indígenas, por ejemplo, en 1806, indios yanaconas contra Manuel Espino, ¿no?, en Cajamarca. En 1812 aparecen los primeros pasquines pro-independentistas en Cajamarca, un movimiento, digamos, revestido de patriotismo, pero que sin embargo proponía cosas como, por ejemplo, la abolición de la mita, entre otros. Además, en 1813 tenemos levantamientos en Chinchimarca, Cajamarca, en Santa Úrsula, obviamente en contra, por ejemplo, del pago de tributos. Esta hacienda se ve obligada a suspender justamente el cobro de tributos por los levantamientos constantes de los indígenas. En 1815 tenemos levantamientos de indígenas en Cimbal, principalmente contra la autoridad eclesiástica. Tenemos también levantamientos en Chota, en Tayabamba y otros lugares. En Huamachuco aparece un mestizo, José Salinas, entre 1818 y 1819, haciendo denuncias contra el poder colonial. José Salinas, enterado justamente de la situación que venía pasando, principalmente con San Martín por el sur, hacía justamente estas proclamas, avivando a la gente a la espera de San Martín para poder, digamos, llevar a cabo el proceso de independencia aquí en Perú. Gracias y esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Reiterarles el agradecimiento a ustedes, estudiantes, por la invitación para compartir algunas reflexiones en torno al bicentenario de nuestra independencia de Trujillo. Espero que esto sea de provecho para ustedes y conmigo será hasta una próxima oportunidad.